te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Buenas noches, familia de Radio Paz. Les habla Roberto Toledo, el conductor del programa Te Seguiré, con el espacio Defendiendo mi Fe Católica, aprendiendo de mi fe católica para podernos defender. Pero en esta ocasión estamos tocando un tema muy especial, muy hermoso, que lo empezamos la semana pasada y que vamos a continuar, que es San José de Nazaret, el padre adoptivo de Jesús. Espero que hayan pasado una hermosa semana, como también un fin de semana maravilloso. Y como espero también que esta semana lo pasen igual o mejor, ¿verdad? Tenemos un programa fantástico, tenemos un tema maravilloso. La verdad es algo lindísimo lo que es saber un poco más de lo que fue el santo del silencio, que es José de Nazaret. La verdad que es algo maravilloso poder saber un poco más de él, poder saber por qué Dios lo eligió a él, por qué no eligió a otro, por qué no, habiendo tantos hombres en Israel, en Nazaret, por qué no eligió a uno de esos en vez de José. ¿Y por qué, habiendo hombres más jóvenes que él, ¿verdad? ¿Por qué tenía que elegirlo a él? Teniendo un poquito más de edad, mucho más de edad que María. Entonces todo eso es grandioso, poder saber las verdades en relación a lo que fue San José, que es el custodio de la Sagrada Familia, ¿verdad? También les conté la semana pasada la historia de la capilla de San Loreto, cuando se les vino abajo la escalera, ¿cierto? Una escalera de caracol que ellas tenían, cómo fue todo el ensamblaje ese, ¿cierto? Todo ese procedimiento que hubo para realizar esa escalera. Y una historia muy hermosa que la puede encontrar donde usted quiera, puede ir a YouTube, puede ir al internet, puede leer sobre eso. Es una historia maravillosa, maravillosa. La voy a volver a decir, pero muy resumidamente, para que tenga una idea, por si no la escuchó, ¿cierto? La semana pasada. Vamos a comenzar, como todos los lunes, con una oración inicial. Vamos a comenzar dando gracias al Señor, pidiéndole por nosotros, por nuestra familia, por nuestras amistades, nuestros seres queridos, por los sacerdotes, por los diáconos, por los seminaristas, etc. Y también para agradecerle de corazón todo lo que nos da, ¿verdad? Así que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Padre misericordioso, en este día tan lleno de fe y amor, te doy gracias por la oportunidad tan hermosa de acercarme más a aquellos que están escuchando o que me están viendo. Gracias, Señor, por eso. Y por dar la oportunidad de que ellos puedan acercarse a mí para aprender de tu palabra, aprender de ti, ¿verdad? Para que el día de mañana puedan saber un poquito más y así poderse defender. Te pido por toda la familia y todas las personas que nos están escuchando y viendo en estos momentos, a través de la radio, a través de Facebook, YouTube, Instagram. Te pido por sus familiares y amistades, que sobre todo aquellos que están padeciendo todavía del coronavirus, ¿verdad? Para que puedas poner tu mano misericordiosa, Señor, en cada uno de ellos los puedas sanar.
También te pido por cada seminarista, religioso, sacerdote, en especial por Monseñor Garza y el Papa Francisco, por su gran labor pastoral. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Te damos gracias por estos momentos tan gloriosos y tan hermosos de poder estar escuchando de ti y aprendiendo más de ti. Te queremos dar gracias también por la oportunidad que nos das de tener Radio Paz para poder llegar a los corazones de cada uno de los feligreses y que quiere aprender más de María, de los santos, del Señor, a través de tantas cosas que hay dentro de la radio para poder acercarse un poquito más a Dios. Señor, queremos servirte mejor que ayer y escuchar con agrado lo que nos quieres decir hoy. Gracias por la mirada que vigila, el oído que escucha y la mirada y la mano que ayuda. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, vamos entonces a continuar con el tema de San José de Nazaret, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen de la vez pasada para que ustedes puedan entender de qué se trató y a la vez porque si se lo perdieron, pues ahora tienen la oportunidad de poder saber un poquito más y aprenderlo. Aunque si usted quiere escuchar el programa completo, pues nada, puede ir a Radio Paz en Facebook, en la parte de videos, y ahí va a estar, ¿cierto? El tema completo del lunes pasado. Bien, vamos viendo. San José tuvo el privilegio, ¿cierto?, esencial de ser un santo que estuvo más cerca de Jesús y más cerca de la Virgen María. Es el único que estuvo más cerca de cada uno de los dos y pasó mucho más tiempo con ellos. O sea, tiene ese privilegio. ¿Por qué? Porque Dios le dio le encomendó la gran responsabilidad de ser el padre adoptivo de Jesús. José era hijo de Elí. Ustedes lo pueden buscar en Lucas 3:23. Ahí está. Era hijo de Elí y viene de una descendencia de la parte de David, ¿verdad? Por eso él probablemente en un 90% se cree y se estima de que él haya nacido en Belén. Sobre todo porque cuando hubo lo del censo, ¿cierto?, las personas tenían que volver a su ciudad natal, a su ciudad de donde ellos habían nacido. Y por lo tanto él regresa a Belén con María en burro. Eso quiere decir de que él muy probablemente, pero muy probablemente era, ¿cierto?, natal de Belén. Seguramente ahí creció y ya después se mudó a lo que es la parte de Nazaret. Si ustedes han viajado a Israel, conocen Belén y conocen Nazaret, no queda nada cerca, no queda nadita de cerca, queda bastante lejito. Así que el hecho de tener que caminar de Nazaret a Belén es un tramo bastante fuerte y más caminando y en burro, ¿okay? No es como ahora que uno va en un bus y pasa sin problema y en unos minutos o en un par de horas ya está ahí. No, aquí la cosa no es así. Allá, ¿cierto?, él tenía que caminar, llevar a María en el burro, estaba embarazada, tenía que llevarla para allá. Se tomaron sus buenos días para poder llegar de Nazaret a Belén. Pero nada, déjeme explicarle un poquito la historia que hay de San José, que se estima de que él fue quien haya realizado este milagro, ¿okay?, que ocurrió en la capilla de Loreto, en Santa Fe, en New Mexico, ¿okay?, en New Mexico. Y le dicen la capilla de Loreto porque ahí residían las hermanitas de Loreto,
¿ok? Las hermanitas Loreto, las hermanas, ¿cierto? Las hermanitas religiosas. Y por esa razón le pusieron la capilla de Loreto, ¿ok? Esa capilla actualmente es un museo. Fue vendida hace un tiempo atrás y la han convertido en museo, sobre todo para aquellas personas que quieren ir a ver este milagro que ocurrió hace unos años atrás, ¿cierto? Es un milagro fantástico que no hay por dónde sacarle algo para poder determinar que no lo sea, cuando realmente lo es. Le voy a comentar esta historia muy resumidamente. En esta capilla había una escalerita en forma de caracol, que era una escalera donde se ponía el coro. Del segundo piso se ponía el coro de mujeres, o el coro de la iglesia, o el coro de las monjitas, ¿verdad? Se ponían ahí para cantar. Y esta, de repente, por lo que sea, se fue abajo. Entonces empezaron a ver quién les podía ayudar para poder realizar nuevamente y reestructurar esa escalera, y ojalá dejarla igual. Pero no había forma, porque todos pedían y pedían caro, no era una cosa sencilla, y no tan sencilla de hacer en forma de caracol, ¿verdad? Entonces las monjitas empezaron a orar, y oraron a San José de Nazaret. Oraron a él. Y en una oportunidad, ¿verdad? Golpean la puerta. Y era un señor, ¿cierto? De barba, bigote, más o menos de edad, cuarentón, cincuentón, por ahí. Y les dice que él va a realizar el trabajo, ¿cierto? De restaurar esa escalera. Pero con una condición: tenían que dejarlo solo por 3 meses. No lo tenían que molestar, le pidió 3 meses para realizar esa obra, ¿verdad? Para reconstruir la escalera. Así que las monjitas, obedientemente, lo dejaron solo y lo pusieron allá, ¿cierto? En la capilla, dejándolo totalmente solo por 3 meses. Este hombre, cuando terminó los 3 meses esa escalera, vinieron las maravillas, porque primero que nada es una escalera que fue hecha de una manera tal que no hay un ingeniero o un arquitecto en este mundo que la pueda hacer igual. No lo hay. Entonces tiene un margen de error cero. Se sostiene, que no saben cómo es que él puede sostener la escalera. No usó clavos y no usó pegamento. Y la madera que utilizó no se encuentra en la región, no se encuentra en toda la zona de Santa Fe, no hay. Así que no se sabe cómo este hombre trajo esa madera y trabajó, ¿cierto? Para hacer esta escalera. Es una escalera hermosa, preciosa, maravillosa. No hay nada que decir. Y las monjitas, indudablemente, que determinan y asumen de que este señor que realizó este trabajo fue San José. Nunca más lo vieron, nunca más lo encontraron. Él se fue así como llegó, y nadie supo más de él. Nadie. Entonces, por esa razón, ¿cierto? Por la obra que realizó, más por la desaparición, se estima de que la persona que realizó este trabajo haya sido San José de Nazaret. Ahora, dentro de lo que conversamos la vez pasada, ¿verdad? Se dice de que José, ¿verdad?, era un carpintero, y así le llamaban a Jesús, el hijo del carpintero, o el hijo de José el carpintero. Así, una de las dos formas le llamaban. Pero buscando en las escrituras, ¿verdad?,
Acuérdense que la Biblia fue escrita, ¿cierto? Los escritos fueron escritos en hebreo. De ahí fueron traducidos al griego. Del griego fue traducido al latín. Y del latín fue traducido a todos los lenguajes que hay hoy en día, a todos los idiomas que hay hoy en día. Entonces, indudablemente que hay mucho traspaso, hay muchos puentes que atravesar para poder llegar a la palabra exacta de que lo que significa, ¿cierto? Lo que ellos quisieron poner ahí en hebreo, ¿cierto? Y es la palabra tectón, o sea que José era un tectón. Y tectón es como hoy en día se le dice en inglés, se le dice a una persona handyman. En español es una persona que hace de todo. O sea, una persona que puede ser albañil, puede ser plomero, puede ser carpintero, de todo. Constructor, o sea, de todo. Él hacía de todo. Entonces, pero ¿por qué se le conoce como carpintero y no se le conoce como realmente es? ¿Por qué no pudieron traducir exactamente la palabra tectón a como debe ser? Porque indudablemente que la palabra más cercana a lo que se daba en ese momento era carpintero, era la palabra más cercana para identificar lo que él hacía. Como no querían darse el trabajo de buscar una palabra exacta para la palabra, para identificar la palabra de lo que era José, entonces por eso indudablemente que le pusieron, ¿cierto?, carpintero. Y se quedó así y seguirá así por el resto de la eternidad. No va a cambiar jamás. Por más que alguien después diga, no, él no era carpintero, era un handyman, no importa. Así va a acabar, como carpintero. ¿Ok? Siempre se le va a conocer como José el carpintero. Siempre. Se le conoció, se le conoce y se le seguirá conociendo como José el carpintero. ¿Ok? Aunque él era un hombre que hacía de todo. No era solamente carpintería. Él hacía de todo. ¿Ok? Bien. Veamos en qué continuamos acá. José ejerció sobre Jesús la función y los derechos que corresponde a un verdadero padre. Lo educó, le enseñó, lo cuidó, ¿verdad? Le dio todas las herramientas necesarias para que Jesús pudiera crecer humanamente bien. ¿Ok? Todo lo que más se pueda, bien. O sea que Jesús pudo tener a un dichoso padre y un bendecido padre, ¿verdad? Donde le enseñó de todo. Y así él pudo aprender. Pero sobre todo, ¿cierto? Sobre todo el amor. Porque Jesús vivió en una familia de amor. José y María se amaban. A pesar que él era mucho mayor que ella, aún así se amaban. Él creció en un ambiente amoroso, en un ambiente familiar fantástico. ¿Ok? Ojalá todas las familias pudieran ser así. Pero lamentablemente no lo es. ¿Ok? El Jesús mira en José, ¿cierto?, como un verdadero padre. A pesar de que él sabe de que su verdadero padre es Dios, ¿verdad? A pesar que él sabe realmente de que Dios es su verdadero padre, pero refleja en José la paternidad que él necesita para que humanamente pueda crecer como debe ser. ¿Por qué se le conoce como el santo del silencio? Porque no hay palabra que se haya escuchado de José en la Biblia.
Entonces por eso se le conoce como el santo del silencio. ¿Ok? Todo se le conoce a través de sus obras, pero no a través de sus palabras. ¿Ok? No hay nada que pueda vincular a José con un escrito o con algo que haya dicho. Por eso se llama el santo del silencio. ¿Ok? Así que, bien, José de Nazaret, según la tradición cristiana, es el esposo de María. Cuando usted va a la genealogía de Jesús, que ya hablamos de eso hace bastante tiempo atrás, y empieza, ¿cierto?, toda la secuencia de los papás, ¿verdad? Por ejemplo, por decirle un ejemplo, David, padre de Salomón, ¿verdad? Y, por ejemplo, Abraham, padre de Isaías y de Jacob, ¿verdad? Y así, o sea, toda esa genealogía que va hasta llegar a José, cuando se llega a José, no se dice el padre de Jesús, porque él verdaderamente no fue el padre de Jesús. Pero sí se dice el esposo de María, la madre de Jesús. ¿Ok? Así tal cual. El esposo de María, la madre de Jesús. Es así como nosotros podemos saber de que María no tuvo más hijos y que José no tuvo más hijos. Así lo podemos saber. Así podemos saber de que Jesús no tuvo más hermanos carnales. Espirituales sí, tuvo muchos. Como tú y yo y muchos, toda la gente tiene hermanos espirituales, pero no hermanos carnales. ¿Ok? Según el Evangelio de Mateo, ¿ok? Según el Evangelio de Mateo, en los primeros siglos del cristianismo se concretó a ver, estuvimos hablando de la palabra carpintero, ¿verdad? ¿Cómo se determina la palabra carpintero? Porque primero para Mateo era un artesano, eso, artesano, o sea, una persona que hacía de todo, un artesano. Pero ¿por qué se le conoce como carpintero y no como artesano? ¿Por qué no es José el artesano, sino que José el carpintero? ¿Por qué? Porque en los primeros siglos del cristianismo se concretó que la traducción de la palabra tectón, la más cercana a esa, tenía que ser carpintero para que todo el mundo pudiera entender lo que era. ¿Me entiende? Lo que él hacía. Porque si ponían la palabra artesano, a lo mejor muchas personas pudieran preguntar, bueno, ¿y qué es lo que es eso? No entiendo qué es una palabra de artesano. Como por ejemplo, un handyman. ¿Qué es lo que es un handyman? ¿Me entiendes? Pero al poner carpintero ya todo el mundo sabe. Ya. No hay nada más que decir. ¿Ves? Entonces, era de una condición humilde, muy humilde. ¿Ok? Y perteneciente a la estirpe del rey David. O sea, cuando se habla de la genealogía, parte, ¿cierto?, de la parte, ¿cierto?, de la línea, ¿cierto?, de la línea de David. O sea, que de ahí proviene, ¿cierto?, José. ¿Ok? José. Bien, vamos a ir a unos anuncios de la radio, que son unos anuncios preciosos, bellos, y vamos a continuar dentro de unos momenticos, unos minutos, ¿cierto?, con este lindo tema que es San José de Nazaret. No te lo pierdas, ¿ok? Ya regresamos, no te vayas. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Bueno, continuamos, ya estamos de regreso, ok, gracias a Dios, y vamos a continuar con el tema que hemos
comenzado la semana pasada y que estamos tratando en estos momentos, que se llama San José de Nazaret, ¿verdad? El padre adoptivo de Jesús, el santo silencioso y también el custodio de la Sagrada Familia. Avisos y anuncios por parte de mí no tengo, simplemente que vayan a la página de Defendiendo mi Fe Católica en Facebook, se puedan registrar, se puedan inscribir y ser parte de la familia católica, ser parte de nosotros y poder ahí entonces poner sus cosas, sus imágenes, videos, poner todo lo que ustedes deseen ahí en relación a la Virgen, a los santos, a Dios, a Jesús, todo lo que ustedes quieran. ¿Okay? Eso es lo que... Así que, pero nada, es todo lo que puedo decir, porque nosotros lamentablemente el ministerio no se está reuniendo, no lo estamos reuniendo, y no sé para cuándo irá a ser, no le puedo decir, no sé una fecha exacta cuando podamos reanudar las reuniones, y estamos en espera, estamos ahí en son de espera a ver qué pasa, a ver qué es lo que sucede más adelante. ¿Ok? Y ya, no tengo otro anuncio que darle. Vamos a continuar entonces con el tema de San José, ¿cierto? De Nazaret, el santo silencioso. San José, fíjense, vamos a ir a Mateo 1, 18, 24. 1 del 18 al 24. Vamos a ver ¿qué nos depara esto en la parte de la Biblia? Cuando nos muestra a un San José de Nazaret al saber que María está embarazada. Vamos a ir ahí. Dice así: este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, justo, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien estás esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es palabra de Dios. Qué hermosura, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a un hombre justo que cuando sabe de que María está embarazada, en vez de reprimirla, ofenderla, insultarla, en vez de acusarla, difamarla, en vez de hacer todo eso que podría haber hecho un hombre, sobre todo en esos casos de allá oriente, no, él se quedó callado, ¿verdad? Prefirió el silencio, ¿okay? Prefirió eso para no acusarla y tomarla como esposa, y sobre todo porque él tuvo un sueño donde se le apareció un ángel, y ahí fue cuando el ángel le dijo, ¿cierto? No tengan miedo de tomar a María como esposa, porque ella dará a luz a Dios, y tú le pondrás Jesús a ese niño, ¿verdad? Y fue a donde él, ¿cierto? Determinó continuar con María, cuidarla, amarla y hacerse el padre adoptivo, ¿cierto? De Jesús. Miren qué maravilla, qué preciosidad, es una preciosidad. Entonces, ¿cómo sabemos que él es justo? Porque en Mateo 1:19, en el versículo 19 dice: su esposo José pensó despedirla, o sea, pensó acusarla, de difamarla, pensó
¿cierto? Decirle a las autoridades de que ella estaba embarazada. ¿Qué pasaba si él decía que ella estaba embarazada y que no había sido él el padre? ¿Qué pasaba? María hubiera muerto apiedrada. Así tal cual. Hubiera muerto apiedrada. ¿Ok? La hubieran matado a piedrazos. Entonces, él determinó no decir nada, quedarse callado, ¿verdad? Y entonces, por ser un hombre justo, un hombre bueno, quiso actuar discretamente. Por eso Dios lo escogió a él. Por eso Dios sabía que él era el hombre adecuado y el elegido para estar con María, para cuidarla, amarla, protegerla, para educar a Jesús, su hijo, para darle todo lo necesario humanamente posible. Entonces, Dios sabe por qué hace las cosas. Dios vio a José, dice, este hombre, el que yo quiero que sea el esposo de María, quien le va a dar a luz mi hijo Jesús. Y él va a ser el padre adoptivo de Jesús. Un hombre humilde, un hombre bueno, un hombre justo. Entonces, ¿qué mejor? ¿Ok? ¿Qué mejor? Entonces, era un hombre, ¿cierto?, que amaba y era muy fiel a la Torá, que era la Biblia, es la Biblia de los judíos, ¿verdad? La Torá. Y él presumía, ¿cierto?, poder llegar, él quería, ¿cierto?, llegar a ser un santo. Silenciosamente, porque nunca nadie lo dijo, pero por su manera de actuar, su manera de ser, se dejaba ver como un santo. Fíjense que la figura de José está contemplada y admirada por diversos padres, o sea, sacerdotes, y doctores de la iglesia. Y es objeto de un estudio de la rama particular que se llama la josefología. Así como existe la cristología, la mariología, así también existe la josefología. ¿Ok? Josefología. Entonces hay padres y doctores de las iglesias que estudian la parte teológica de la josefología para saber más de José, estudiarlo más, aprender más, saber realmente quién era ese hombre tan humilde y tan justo que Dios lo escogió para ser el padre adoptivo de Jesús, ¿verdad? Bien, entonces fíjense que la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén interpreta que la justicia de José consistió en no querer encubrir con su nombre a un niño cuyo padre ignoraba, pero también en que, convencido de la virtud de María, se negaba a entregarla al riguroso procedimiento de la ley de Moisés. ¿Cuál era la ley de Moisés? El tener que apedrear a la mujer por haber sido infiel a su marido, con quien ella se iba a casar o estaba casada. O sea que a María la iban a matar, tendrían que haberla matado a piedrazo. Si él o tan solo hubiera dicho ese niño no es mío, María la matan. A María la matan. ¿Ok? Pero no. Pues José fue un hombre muy justo para con respecto a eso. Ahora vamos a ver. José, o Joseph en inglés, ¿ok? Es un nombre masculino de origen hebreo. De origen
hebreo, ¿ok? Que deriva de Yosef, que añada, del verbo añadir, ¿ok? Yosef significa añada, o del verbo añadir, ¿ok? Y es del hebreo, ¿ok? Si vamos a Génesis, ahí está la explicación, el significado de José, en Génesis, ¿ok? Dice así, Génesis 30, 22, 24. Génesis 30, 22, 24. Dice, entonces se acordó Dios de Raquel. Dios la oyó y abrió su seno, y ella concibió y dio a luz a un hijo. Y dijo, ha quitado Dios mi afrenta. Y le llamó José, como diciendo, añádame Yahvé otro hijo. De ahí viene, ¿cierto? El nombre José, de la parte de añadir. Raquel le dice a Dios, ¿cierto? Añádame Yahvé otro hijo. ¿Ok? El hecho de que José de Nazaret sea mencionado como padre putativo, ¿verdad? O sea, padre adoptivo de Jesús, habría dado lugar en castellano al acrónimo Pepe. Sí, porque a los José le llaman Pepe, ¿ok? Resultante del conjunto que ambas iniciales, sin embargo, otro piensa que se trata de una versión reducida de Giuseppe, ¿ok? De Giuseppe. Así que Pepe, pero es más bonito y es más hermoso José, ¿cierto? Tiene un significado hermoso de añadidura, ¿ok? Bien. Vamos entonces a continuar. Vamos a ver lo que es el amor virginal. El amor virginal. Algunos libros apócrifos cuentan que San José era un viudo de 90 años. Eso es imposible. No era un viudo de 90 años. No tenía 90 años. Sí era mayor que María. Sí lo era. Muy probablemente se piensa, porque como no hay nada que lo verifique, pero se piensa de que José debe haber tenido unos 40 y María tenía 15, ¿okay? Y creo que iba a cumplir 15. Entonces el hecho de que lo siempre lo caractericen con una barba, bigote, viejo, imposible, ¿ok? Imposible. Pero por la gracia de Dios, José, no importando la edad que tuviera, era un hombre que había sido escogido, ¿cierto?, para ser el esposo de María. Ambos recibieron extraordinarias gracias a las que siempre supieron corresponder, tanto María como José, ¿ok? Y tanto así de que son un matrimonio ejemplar, son una familia ejemplar. O sea, todo matrimonio debería de tener en un altar, ¿cierto?, como ejemplo a María y a José. Y toda familia debería de tener en un altar como ejemplo a la familia José, María y Jesús. Siempre debería ser así. Y acordarse que a pesar de las dificultades que ellos probablemente la pasaron, tienen que haber pasado dificultades, pero a pesar de esas dificultades, el amor siempre existió entre ellos, ¿ok? De eso se vale, ¿ok? Nos enseña que el fundamento de la unión conyugal
está en la comunión de corazones, en el amor divino. ¿Okay? Aunque María y José no eran divinos, porque no lo eran, porque eran humanos, ¿cierto? El amor era tan grande como si fuera un amor divino. Qué bello, qué bello, qué lindo. Para los esposos, la unión de cuerpo debe ser una expresión de ese amor y por ende un don de Dios. San José y María Santísima, sin embargo, permanecieron vírgenes por razón de su privilegiada misión en relación a Jesús. Se piensa, porque tampoco hay nada que lo verifique, pero se piensa, se cree de que ellos llegaron a un acuerdo, ¿verdad? A un acuerdo para no tener relaciones matrimoniales, ¿cierto? Por respeto a la divinidad de Jesús. Entonces, indudablemente que al no tener relaciones, por eso la Virgen es virgen. Por eso María le dicen la Virgen María. Si no, no hubiera podido ser virgen, ¿verdad? Y José, ¿cierto? Siendo un hombre justo, un padre adoptivo, es el santo más reconocido dentro de la Iglesia Católica como el santo que estuvo a los pies de Jesús, educándolo, protegiéndolo, amándolo. No importa los años que hayan sido. Y tienen que haber sido entre muchos, pero también poco. Porque ya cuando Jesús empezó cuando él empezó su vida ministerial de evangelización, ya José ya no existía. José ya no estaba ahí. Así que José ya tendría que haber muerto mucho antes de que Jesús comenzara su vida de la evangelización, su vida ministerial. ¿Ok? Tiene que haber comenzado. La virginidad como donación total a Dios nunca es una carencia. Abre las puertas para comunicar el amor divino de la forma más pura y sublime. Dios habitaba siempre en aquellos corazones puros y ellos compartían entre sí los frutos del amor que recibían de Dios. En esa casa había un amor especial. Había una unión muy especial también. Esa casa donde vivía José, María y el niño Jesús era una casa de dar ejemplo a los demás. ¿Ok? Ejemplo a los demás. El matrimonio fue auténtico, pero al mismo tiempo, según San Agustín y otros esposos, tenían la intención de permanecer en estado virginal. ¿Ok? Cuando la fe de José es probada, ¿cuándo fue probada la fe de José? ¿Cuánta fe tenía? ¿Cuándo es probada? Cuando María llega embarazada. Ahí es probada la fe de San José. ¿Ok? Porque no conociendo, ¿cierto? No conociendo el misterio de la encarnación y no queriendo exponerle al repudio y su posible condena a la lapidación, pensaba retirarse cuando el ángel del Señor se le apareció en sueño. Él pensaba retirarse silenciosamente, sin decir nada, pero apartarse de María. Pero en eso viene el ángel y dice: no, Señor, usted ha sido escogido por Dios como el esposo de María, y para ser el padre adoptivo de Jesús usted no se puede ir. Usted no puede irse de aquí, de esta familia, de este matrimonio, y de ser el padre adoptivo de Jesús. No puede irse. ¿Ok? En Mateo 1:19 del 20 al 24 decía, ¿cierto? Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto.
Así lo tenía planeado. O sea, él no iba a abrir la boca para nadie, pero todo se lo iba a tragar él a sí mismo, ¿verdad? Entonces, no quería dañarla, no quería dañar a María, pero a la vez él quería irse, quería dejarla, porque no le había sido, ¿cierto? Él no creía, y como nadie creía, de que ella se había sido embarazada por el Espíritu Santo. Usted dígame, si viene su hija, ¿verdad? O su nieta, o su sobrina, viene y le dice, ay, estoy embarazada. Sí, ¿con quién? Del Espíritu Santo. ¿Usted le va a creer? Yo no creo que le vaya a creer, ¿verdad? Imposible. Para quedar embarazada tiene que estar, ¿cierto?, con la relación de un hombre. Entonces, por eso a él, indudablemente, no le podía cruzar en la mente de que María podría haber quedado embarazada del Espíritu Santo. ¿Ve? Unos meses más tarde llegó el momento para José y María de partir hacia Belén para apadrinarse según el decreto de César Augusto. Esto vino muy difícil en el momento ya que ella estaba encinta. Eso está en Lucas 2, 1 al 7. Lucas 2, 1 al 7. Lucas 2, 1 al 7. Vamos a ver lo que dice Lucas 2 del 1 al 7, que es en relación, ¿cierto? Cuando José sale hacia Belén. Cuando sale hacia Belén. A ver, dice así. Dice, por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto por el que se debía proceder un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados, cada uno a su ciudad natal. Por eso se piensa de que José era cierto, de Belén. Muy probablemente, 90-95% que era de Belén. Entonces, todos pueden empezar a moverse hacia allá. José también estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a un hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. ¿Ok? Así como nació, bueno, todos conocemos cómo nació Jesús. ¿Ok? Entonces ya saben, esta historia de José es una historia preciosa, bella, magnífica. No hay nada que decir. Pídale a José, pídale, así como le pide a la Virgen, como le pide a otros santos, como le pide a Dios, pídale a José. Y José también lo va a atender. Acuérdense, sobre todo si es hombre de matrimonio, sobre todo si es padre de familia, pídale. ¿Ok? Pídale a él, que él lo va a escuchar y se lo va a conceder. Se lo aseguro. Bien, nos vemos el próximo lunes para continuar este tema de San José de Nazaret, que está hermoso, está precioso, no se lo pierda. Lo espero el próximo lunes a las 8 de la noche, ¿cierto? Para continuar. Bien, que lo pasen bien. Feliz semana, ¿ok? Bye. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presentó Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí.